Bueno, por acá tenemos a Rafa Vers. Vamos a tener una charla hoy sobre la existencia de Dios. Entonces, bienvenido por el canal. ¿Cómo has estado el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, me alegra eso. Ahorita compartía con las personas que estaban acá antes que llegaras que la existencia de Dios es pensamiento mágico, dado que no tenemos razones concretas para creer en él. Sin embargo, obviamente todos podríamos, no hay ninguna afirmación que esté libre como quien dice, de objeciones. Y para eso te tenemos aquí hoy, para que entonces tú nos demuestres que pudiera ser el caso que existiese Dios. A ver, de que hay alternativas racionales para pensar que Dios existe, las hay, así como también algunas para pensar que no existe. La cuestión es cuál de estas pruebas pesa más, así como lo cataloga Graham Oppy. Se ponen los argumentos en una balanza y el lado que pese más es el lado más racional y por lo tanto podría considerarse un lado más intelectualmente honesto, por decirlo de una palabra, por decirlo de una forma. Muy bien, bueno, listo. Yo tengo una regla de medir, la cual es que son las verdades experimentales y que sean operativas. Si a ti te dicen una verdad que no es operativa, que no funciona, que no se puede contrastar con la realidad, uno puede decir que es asignificante o una pseudoproposición, ya que con eso no se puede trabajar, no se puede saber si es verdadero o falso. Entonces, mi deseo es que tú nos muestres una forma operativa de conocer la existencia de Dios. Algo operativo, algo que se contraste con la realidad, ¿A qué te más refieres allá con de operativo? con operativo. Ajá. Bueno, mira, tú tienes el teléfono tuyo ahorita en las manos, por ejemplo. Si lo sueltas, es operativo que este se va a caer hacia el suelo, si lo tienes contra el suelo. Entonces, operativamente hablando, es algo que podemos demostrar y que se puede replicar y que tiene funcionalidad. O sea, no son meras palabras, sino que las podemos ver reflejadas en la realidad. O sea, se amoldan a nuestra realidad que nosotros conocemos o la única realidad que conocemos al momento. Entonces, así de esa forma sería bueno tener alguna forma de verificar la existencia de un Dios. O sea, que no quede solamente en palabras. ¿A qué te refieres con que no quede solamente en palabras? Porque no termino de entender. O sea, que no lo demuestres de manera operativa, que no tengamos maneras de identificarlo, que sea nada más algo así como que Dios existe porque es el ser más grande de todos imaginable y por ende, ergo, Dios existe. Lo que sería como una mera palabrería porque al final no demuestra nada. O sea, no vemos una contrastación con la realidad. O sea, pasa a ser una pseudoproposición, ya que no nos presta nada en la realidad y no podemos operar con él. Bueno, con base a lo que es la tercera vía, que de hecho es la vía a la que llegan más lejos los ateos académicos tipo Graham Oppy. Graham Oppy acepta la tercera vía, pero está en contra de la conclusión, porque la conclusión es que Dios existe y llega a otro tipo de conclusión naturalista y bla, bla, bla. ¿Qué se puede hacer con base a la tercera vía? Pues bien, se plantea que debe existir por lo menos un ser que no dependa de otro para existir, ya que proponer una realidad, bueno, no una realidad, un, a ver, ¿cómo lo explico? Una serie de, o sea, que todo lo que existe sea contingente es sumamente problemático, porque si todo lo que existe es contingente, la suma de lo contingente no te da lo subsistente. Es decir, si todo lo que existe depende de otro para existir, que es a lo que se refiere contingente, entonces no tendría sentido plantear el hecho de que existamos aquí y ahora. Ajá, pero vamos a pensar un poco en eso. Cuando tú dices que es al,
para que algo exista necesita necesariamente a otra entidad para existir. ¿Te refieres de manera temporal o de manera constante? No sé cómo preguntas de manera temporal o constante, o sea, tendrías que precisar un poco más. Por ejemplo, tú eres hijo de tu papá y tu mamá, obviamente. Eh, fuiste, tú fuiste engendrado por ellos, pero una vez ya tú naces y eres independiente, entonces tu dependencia a, digamos, a tu mamá mientras estabas en gestación se vuelve irrelevante. Entonces, por eso Sí. te preguntaba, ¿la dependencia a la que tú te refieres es temporal? O sea, que es así como la de una gestación, o es permanente, o sea, que tiene que ocurrir por siempre. No, se podría decir que no es temporal, es por siempre. Ujú. ¿Y hay algún ejemplo, algo que puedas utilizar? Y y además esto lo utilizas para Dios o lo utilizas para otra cosa. No, o sea, yo lo que utilizo principalmente es a ver cómo te lo explico. Lo que utilizo principalmente con base a esto es que el hecho de proponer que todo lo que existe sea contingente o dependa de otro para existir es sumamente problemático, porque te digo, en ese caso, si todo es contingente, no podríamos llegar al aquí y ahora debido a que todo depende de otro para existir o dependió de otro para existir. Esa es la definición de contingente. Debido a que algo que es contingente en algún momento en el pasado no existió, por la propia definición de contingente. Ajá, pero entonces en la práctica, yo quisiera que tú me dieras un ejemplo de algo que cumpla con esos requisitos que tú propones, que No sea de lo entiendo. que todo depende. ¿A qué te refieres en la práctica? O sea, en la práctica, en la vida real, en lo que observamos en el mundo. No, sí, o sea, ¿Tienes? con base a lo que, con base a lo que estamos, a lo que observamos en el mundo es que te estoy presentando la conclusión. No, pero por ejemplo, mira, el ejemplo que yo te dije ahorita, por ejemplo, de la mamá gestante, ella tiene a su hijo fue dependiente en algún punto, sin embargo, cuando ya nace se hace independiente. Por lo tanto, ahí la dependencia acabó, era temporal. Pero tú propones una dependencia omnitemporal, por decirlo así, que está en todo tiempo. Esa es la que yo quisiera que tú me dieras un ejemplo, así como yo te coloco el ejemplo de esta mamá gestante. ¿Estás? Rafa, Disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. Como mencionaba, vamos a empezar desde lo más básico. El hecho de proponer que todo lo que existe es contingente es problemático. Entonces, como menciono, la propia definición de contingente es que depende aquí y ahora o dependió en algún momento en el pasado. O sea, que no existe por sí mismo, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, si todo lo que existe o no depende o en el pasado, o depende, perdón, o depende ahora mismo de alguien, o dependió de alguien en el pasado para existir, si así fuera todo lo existente, por lo tanto, hubo un momento donde nada existió. Y evidentemente, de la nada, nada sale. ajá, pero ¿y el ejemplo cuál sería para ubicarnos un poco? O sea, yo sé que Eh, ese es el argumento que tú estás diciendo, pero el ejemplo práctico, ¿cuál sería? el ejemplo práctico es de que hay cosas que dependen. Por ejemplo, yo ahora mismo dependo del oxígeno para seguir siendo un ser humano. Y por ejemplo, otro ejemplo, como el mismo ejemplo que presentaste tú, en algún momento dependí de mis padres para existir. Por lo tanto, encajo en la definición de contingente. Tú ve cualquier cosa que tengas a tu alrededor, es contingente. Yo, por ejemplo, aquí tengo una televisión frente a mí y esa televisión es contingente porque en algún punto dependió de otro para existir y también en algún punto no existió.
Por ejemplo, esta televisión que tengo aquí enfrente, en el año 1700 no existió. ¿Por qué? Porque las personas que realizaron esta televisión no existieron. No existían, perdón. Así que por lo tanto, encaja en la definición de contingente. La definición de contingente es que depende ahora o dependió en algún momento de alguien en el pasado. Te pongo otro ejemplo. La silla que tengo aquí enfrente mío. Esta silla de igual forma es contingente, ya que no existe por sí misma. ¿A qué me refiero con esto? A que dependió ¿cómo se le llaman? A los que trabajan la madera. Bueno, a personas que trabajan Carpinteros, la madera para poder los existir. Así que, carpinteros. carpintero, eso. Dependía de los carpinteros para poder existir. Así que eso vendría a ser la definición o el ejemplo. Ajá, pero eso parece ser que está en acorde con lo que yo digo que la dependencia sería solo temporal, no es una dependencia eterna. El carpintero que hace la silla requirió que él estuviera haciéndola en 2, 3 horas, por ejemplo. Ya después de ahí, ya el carpintero es innecesario. El televisor también fue necesario que se hicieran sus partes y eso en algún tiempo, pero después de eso es innecesario. Entonces, el punto es que todos los ejemplos que hemos citado hasta el momento son temporales. No hay ni uno solo que sea omnitemporal. No, pero a ver, vamos a poner esta cosa. Lo que te estoy mencionando, de igual forma con las personas que realizaron la televisión, tampoco recibieron el ser o no existen por sí mismos. Así que de igual forma existen por otra persona. Por ejemplo, el carpintero no existe por sí mismo, existe porque sus padres en algún punto se conocieron y tuvieron una historia de romance, bueno, bla, bla, bla. Entonces, es como te digo, lo que encaja en la definición de contingente, algo que depende que depende aquí y ahora de otro para existir, o algo que dependió de otro para existir. Por lo tanto, si proponemos una realidad contingente de cosas que dependen de otras para existir y que en algún momento no existieron, como menciono, hubo un momento donde no existió nada. Así que sostener una postura de una realidad que está conformada por seres contingentes no es del todo acertado. Muchos proponen, los teístas, por ejemplo, sostienen una única causa que haya existido siempre, como en este caso lo sería Dios, y por ejemplo, los que sostienen la postura pluralista sostienen una múltiple cantidad de causas que hayan existido siempre. Pero si algo están de acuerdo, si en algo están de acuerdo, por lo menos la mayoría, en la filosofía de la religión, tanto teístas como ateos, es que hay por lo menos una cosa que ha existido siempre. Bueno, sí, en eso sí no te voy a decir que no. Debe haber algo eterno allá afuera. Sin embargo, hay nociones, por ejemplo, filosóficas, no sé tú qué piensas, pero que la llevan a contraria al conocimiento científico o que no están avalados por el conocimiento científico. Un ejemplo de eso sería la nada. La nada es algo que no existe en el mundo experimental. Por ejemplo, quitamos átomos, campos, mundo cuántico, materia barónica, quítalo todo, 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 y al final parece que queda nada, pero no, queda espacio. Entonces, científicamente hablando, hay cosas que dentro de la filosofía no aplican en este mundo, por decirlo así. Entonces, el punto al que yo quería llegar, que por ejemplo en las circunstancias que tú mencionas, todas serían del ámbito que yo he mencionado temporal, pero no hay ni una sola que se haya mencionado que sea del ámbito que hizo que todas las demás dependan de ella hasta el día de hoy, que es en donde está la cuestión. O sea, teóricamente podemos decir, o hipotéticamente, para ser más exactos, podríamos decir que algo eterno, tanto teístas como algunos ateos, podríamos estar de acuerdo que algo eterno ha de haber allá afuera. Sin embargo, la cuestión es a qué le ubicamos esa eternidad o cómo podemos demostrar esa eternidad. Por ejemplo, yo en cuestiones de eternidad, yo sí que plantearía algo a nivel científico que sería la energía, que la energía no se crea ni se destruye, por ende, por mera conclusión deductiva, podríamos llegar a la conclusión de que es eterna, un ente no vivo, no racional, y podría haber estado ahí fácil evidencia científica. Pero en este mismo orden de hechos, ¿cómo nosotros podríamos proponer un ser consciente eterno? Que ahí es donde va el punto mío. O sea, ¿cómo lo podemos hacer?
saliendo más allá de las palabras, así como te digo yo ahorita, con estudios científicos, con la ley de la termodinámica, etcétera. De hecho, no, la energía no es eterna y la segunda ley de la termodinámica sostiene esto. Va a llegar un punto en donde el universo va a dejar de tener energía. Así que, evidentemente, si algo es eterno, nunca deja de ser. La energía va a dejar de ser, ergo, la energía no es eterna. ¿Podrás sostener que la energía haya existido desde que comenzó el universo? Eso te lo aceptaría, pero decir que es eterna no lo puede sostener porque la segunda ley de la termodinámica sostiene que precisamente en algún punto de todo el tiempo que lleva el universo la energía se va a acabar, por lo tanto no puede ser eterna. Bueno, pero ahí sí que hay que tener en cuenta algo, Rafa, y es que no es que la energía va a desaparecer así como un Hakai de Bills, sino que ella se va conservando y no va a dejar de existir, o sea, deja de ser utilizable, más no que va a desaparecer, que es lo importante del caso. Y en el Eh, mundo creo que quedamos, disculpa, creo que quedamos pendientes en que me presentaras algún artículo científico o algún paper donde diga que la energía haya existido siempre. bueno, un paper ahorita mismo no lo tengo. Sin embargo, lo que tengo es la afirmación científica que la energía no se crea ni se destruye. Y por ¿Me deducción puedes? podemos llegar a la conclusión que si no Sí, se crea y ni me se aplico. destruye, es eterna. O sea, por mera deducción. De hecho, no, porque podrías estar cayendo en una falacia de evidencia incompleta. Voy a usar un mismo ejemplo que tú utilizaste en uno de tus videos. Em, si Bill Gates tuviera todo el oro de Fort Knox, sería rico. Bill Gates no tiene todo el oro de Fort Knox, ergo Bill Gates no es rico. Aquí se está cometiendo una falacia de evidencia incompleta porque se está dejando fuera del marco otros aspectos importantes por los que Bill Gates podría ser rico y que estás haciendo tú mismo en este momento. La afirmación de que la energía no se crea ni se destruye viene de lo que es el principio de conservación de la materia de Antoine Lavoisier. Eh, Principalmente el principio de conservación de la materia, como su nombre lo dice, es un principio de conservación. En ningún momento dice que la materia haya existido siempre o que la materia haya sido la causa de todo lo que se conoce, bla, bla, bla. Entonces, lo que nos dice el principio de conservación de la energía es que, perdón, de la materia, es que dentro de una reacción química, eh, ya existente, la energía, perdón, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí dice en una reacción química, es decir, en un proceso donde ya existe materia. Así que estarías dejando fuera del marco este aspecto importante y que es ¿cómo se le llama? La versión completa del principio de conservación de la materia, la cual estás dejando fuera de foco. Pero bueno, yo te preguntaría entonces en qué caso se crea la materia, si es el caso. Mi punto no es demostrar que la materia se crea, sino demostrar que lo que estás afirmando sobre este principio es incorrecto. Así que pues, yo en ningún momento, hasta el momento, he afirmado que la materia haya sido creada. Yo simplemente sostengo que la materia, por los principios que tú mencionas, no parece decir que es eterna. Por eso mi pregunta es, ¿cómo sostienes que la materia es eterna? Por las mismas definiciones y por lo mismo que se trata de esta. O sea, mira, si tú te vas a lo que es creado, es algo que debe ser hecho, por decirlo así. Si la materia no puede ser creada, automáticamente no tiene un origen eh, en otro aspecto de la realidad. Si tampoco se puede destruir, quiere decir que tampoco puede dejar de ser. O sea, por las meras definiciones y por lo mero que significan las palabras utilizadas en este contexto, es fácil llegar a la conclusión de que es eterna. Otra De hecho, conclusión diferente de a hecho, amigo, partir de estas afirmaciones. estás dejando fuera de foco lo que es el principio de la conservación de la materia, como menciono. La forma correcta y No, pero yo, completa. yo te hablo de la energía. A ver, ¿tú piensas que materia y energía es lo mismo o tienen alguna relación? Están relacionadas, por ejemplo, la materia bariónica es una forma de energía. Pero si tú chocas materia con antimateria,
estas van a aparentar destruirse, pero lo que van a hacer es una transformación en otro tipo de energía. Tú sabes que hay energía cinética, hay calorífica, y etcétera, etcétera. Sí, o sea, Entonces, la energía lo que hace es que se transforma. sí, 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 pero como menciono, dentro de lo que es la física cuántica se ha explicado en múltiples ocasiones que la materia y la energía son, de hecho, la misma este, ecuación de Einstein lo dice. Este, energía es igual a masa y un sinnúmero de letras, porque eso es solo un resumen. Ahora, como mencionaba, lo que es la materia y la energía se van, no vamos a decir creando y destruyendo, sino conservándose entre sí mismas. Así que si hablamos de materia y de energía, podemos hablar de una misma sintonía, vamos a decirlo de esa forma. Y lo que es materia, por ejemplo, en lo que se menciona como materia, te digo, el principio de conservación de la materia, y como te digo, el principio de la conservación de la energía, habla lo mismo, es un principio de conservación, este, hablan precisamente de lo mismo. Te cito el principio de conservación de la materia. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. O dicho de otra forma, en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Ujú. Listo. Bueno, entonces te voy a comentar algo. O sea, yo me atrevo a afirmar lo que afirmo en base al conocimiento que tengo ahorita mismo sobre las cuestiones científicas. No sé en base a qué podrías tú afirmar lo contrario. Pienso yo que nos quedaríamos en como un loop en esta parte. Podríamos seguir adelante y, y continuar la charla por donde íbamos, porque ajá, igual ya yo tengo mi creencia con respecto a esto, basada en ciertas cosas. Ahorita tú también me dices que podrías como contraargumentarlo. Sin embargo, no me siento tan convencido, la verdad, de lo que estás comentando. Pero entonces, no sé si seguimos, al menos, por ejemplo, hasta el momento, yo te estoy dando un enunciado científico y te estoy haciendo una conclusión a partir del enunciado científico. ¿Cómo harías tú lo mismo en el caso de Dios? A ver, antes de terminar con este punto y responder lo que mencionabas, como última cosa sobre la energía, como menciono, el enunciado científico que estás presentando es incompleto, ya que el principio de conservación de la materia de la energía no se enuncia así para hacerle un resumen, es correcto, pero no es la forma completa de enunciarlo. En el caso del principio de conservación de la energía, este dice lo siguiente de forma completa. Este afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Es decir, la energía solo existe si existe lo físico. Ujú. Por aquí parece que bueno, te voy a preguntar porque igual estamos los dos nada más acá. Hay dos personas más que quisieran entrar. Uno se llama Dios y el otro es Enki. No sé si quisiera, les damos paso porque parece que quisieran comentar algo al respecto, como para hacer un pequeño break y luego seguimos nosotros, o prefieres que continuemos. Dale que suban yo sin problema. Ah, bueno, ya, déjame subirlos entonces. Aquí viene Enki. Ay, Dios mío. Sí, yo le di subir porque no sabía que era un debate solo de uno contra uno. Perdón. No voy No, a interrumpir. hoy no estamos en debate oficial, estamos más que todo charlando, sin eso quedé con Rafa Vers, entonces, Ah, entiendo, entiendo. Sí, de hecho, sobre la segunda ley de la termodinámica, si bien es verdad que de alguna manera se da a entender que no va a haber más energía o que pareciera que va a desaparecer, no es exactamente eso. Lo que pasa es que la energía se va a diluir tanto que, como decía Empirical, es como que no estuviera, pero sí va a estar ahí.
solo que por la entropía va a estar en un desorden tal que no van a estar unidas de tal manera que sea utilizable o práctica. Por eso que de manera poética se dice que desaparece, pero no desaparece realmente. Muy bien. Vamos a entonces a darle aquí chance a este otro Claro, para que nos diga su comentario. por otro Ah, pensé que lado, había terminado. por otro lado, Empirical, cuando tú decías que la materia es eterna, aquí también, como te corrigió Rafa Verse, la energía no es que haya sido eterna tal y como la conocemos. Lo que ocurre es que acá hay muchos malos entendidos. La materia, tal y como la conocemos, efectivamente se creó. Se creó en lo que conocemos como el Big Bang. O sea, la teoría de cómo surgió la materia como la conocemos es por los inicios del Big Bang. Pero, ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, se cree que era una especie de masa o sustancia extremadamente caliente y condensada que a través de fluctuaciones cuánticas y luego de una expansión muy acelerada se generó la materia. Por eso no nos atrevemos a llamar materia a lo que estaba antes porque no nos consta que era. Sin embargo, podemos decir que era una especie de materia o es la sustancia que dio paso, o podemos decir que fue un estado de la materia que hizo que el universo pasara a ser de lo que era a lo que es hoy en día. Así que en esa manera podríamos de alguna manera decir que sí es eterna, pero en niveles quisquillosos todavía nadie se atreve a llamar a eso materia. Lo llaman todavía sustancia. Ujú, muy bien. Me parece que quiere entrar otro usuario, pero como que tiene errores y no sale acá. ¿Estás ahí? Se llama Dios, el otro usuario. Ay, Dios mío, viene Diosito. Pero no sé, o sea, está como acá arriba, pero no se ve. Dios, ¿estás ahí? Bueno, voy a bajarte y manda otra vez. Ah, tiene doble audio. Dios, está con problemitas. Bueno, entonces, eh, yo creo que, bueno, ya aquí pasamos el momento del break para darle chance a los que querían hablar. No sé si Rafa entonces quiera proceder a darnos algún tipo de evidencia o algo así que de alguna forma sea operativo con referencia al caso de Dios. Sí, como mencionaba, principalmente, y retomando el tema inicial, principalmente con el tema de la existencia de Dios, si a operativo le llamas fáctico, no se podría considerar como tal alguna evidencia fáctica debido a que, bueno, estamos conscientes que Dios de existir no podría ser un ente material, no podría ser un ente contingente al universo. Entonces, bueno, debido porque obviamente si dependiera de otro, perdería el concepto de tal. Entonces, la, lo que vendrían a ser las evidencias fácticas, las evidencias que le conciernen a la ciencia, no podría encajar dentro de estas debido a que no es un agente que estudie la ciencia. De hecho, propiamente en ese caso se utilizaría otro tipo de áreas del saber, como lo vendría a ser la filosofía, para determinar si Dios podría existir o no podría existir. Así que eso para empezar. Ujú. Listo. Y entonces, sí, además de esto, ¿qué más podrías proponer? Bueno, no sé, o sea, quería primero que estuviéramos de acuerdo en este punto porque, pues, lo que vendrían a ser como definiciones, perdón, definiciones, lo que vendrían a ser como demostraciones científicas sobre la existencia de Dios, eso no existe y no puede existir porque la ciencia estudia una parcela de la realidad, más no la realidad completa. Ajá. Entonces, tú dices que Dios puede existir porque puede que no conozcamos toda la realidad y podría estar ahí. Ese es el argumento que utilizaría, ¿no? No, de hecho, ni siquiera he tocado el tema de la existencia de Dios en sí mismo, simplemente estoy mencionando por qué la ciencia, aparte de que nos da un análisis verdadero, pero necesariamente incompleto de la realidad, no podría entrar en temas de lo que es la existencia de Dios. Ahora, ¿qué sí podemos utilizar para la existencia de Dios? Argumentación. Y la argumentación en ciertos casos puede llegar a ser evidencia. ¿Cómo se puede llegar a saber esto? Mediante lo que es la argumentación deductiva. La argumentación deductiva se conoce como un argumento con una serie de premisas, donde si todas estas premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera.
Eso para empezar. Ujú. Entonces, ¿cuáles son tus premisas? Pero, de hecho, bueno, como mencionaba, yo suelo utilizar más que nada lo que es la tercera vía porque toma en cuenta aspectos de lo que es la realidad de forma no tan difícil de entender, porque creo que son aspectos que cualquier persona aceptaría, que nos llegan a una conclusión necesaria. Como mencionábamos, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo porque aceptaste desde el principio del debate que existe por lo menos una cosa que haya existido siempre, o no sé si te entendí bien. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Algo eterno ha de ver ahí afuera. Bueno, Y entonces, proponía la energía como tal cosa. ajá. Bueno, entonces, vamos a lo que es em, a ver, a lo más general, vaya, porque creo que no haría falta mencionar todo lo que es la argumentación. Principalmente, ¿por qué sostengo que la energía no puede ser eterna? Porque principalmente, primer caso, no tenemos evidencia suficiente para sostener que la energía es eterna. Eso para empezar. Segundo, la energía es algo que cambia, es algo compuesto, y algo compuesto tampoco puede ser eterno. ¿Por qué? Porque si algo compuesto fuera eterno, sería, vamos a ejemplos generales, sería causa de todo menos de sus partes que lo componen. Así que por lo tanto no se podría sostener algo como eterno, porque si algo compuesto fuera eterno, se entraría en una contradicción, ya que pues, no sería eterno, sus partes le predecerían. Ujú. Bueno, eso para empezar. ¿Por qué sostengo que este ser que existe, que este ser eterno es Dios? Bueno, voy a tomar un ejemplo, la argumentación de forma muy general, porque bueno, estamos de acuerdo con la conclusión. Lo que me sobraría demostrar es por qué este ser eterno es Dios. Nada más voy a mencionar las premisas de pasada, no tan complejo. Premisa número uno. Eh, es evidente y nos consta que existen seres que dependen de otros para existir. Esto ya lo ejemplifiqué, o sea, existen seres que dependen de otros para existir y pues creo que no hay que darle muchas vueltas a esa premisa porque es algo autoevidente. Premisa número dos, todo lo que depende de otro para existir también tiene la posibilidad de no existir. Vamos al ejemplo de la silla que te mencioné. Esta silla dependió de otro para existir y evidentemente pudo no existir. Vamos al ejemplo de, por ejemplo, si los carpinteros hubieran utilizado esa madera para realizar una mesa, la silla que tengo aquí enfrente no existiría. Así que esta silla entra en lo que es la definición de contingente, que depende de algo para existir y que puede no existir y que en algún punto no existió, pero bueno, esa es la tercera premisa. Em, Tercera premisa, todo lo que tiene la posibilidad de no existir, en algún momento no existió. En el mismo ejemplo de la silla, esta silla tiene la posibilidad de no existir y en algún momento no existió. Por ejemplo, el mismo ejemplo que ponía, en el año 1700, esta silla que tengo aquí enfrente mía no existió porque las personas que la hicieron no existían. Así que, pues bueno, eso es un ejemplo sencillo. Cuatro. Si todo lo existente tiene la posibilidad de no existir, en algún momento nada existió. Es lo que mencionaba. El hecho de proponer que todo lo que existe depende de otro para existir o dependió de otro para existir, se entraría en un problema como mencionaba, de llegar a un punto donde nada existió. Premisa número 5. Y como de la nada nada sale, en esto estamos de acuerdo todos porque la nada no puede existir y por lo tanto en ningún momento existió la nada. Pues bueno, si todo esto fuera así, como de la nada nada sale, ahora mismo tampoco existiría nada. Pero existe algo, o sea, existen cosas, existe la silla que tengo aquí enfrente mía. Ergo, es decir, no todo lo existente tiene la posibilidad de no existir, sino que existe al menos un ser que no depende su existencia de otro y que existe por sí mismo. Y a este ser es al que yo concibo como Dios. ¿Por qué concibo como Dios?
Pues bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. No, no tengo dudas. Bueno, Aunque ajá, en los ejemplos hasta el momento, los ejemplos que has dado han sido lo que hemos repasado antes de dependencias temporales, ¿no? Todavía no hay un ejemplo de una dependencia eterna. como te menciono, el hecho de que algo sea contingente, la definición de contingente es que depende ahora o dependió de otro en el pasado. Eso es lo que entraría como definición de contingente. Ahora, si sostenemos que esto se siga de forma ad infinitum, sería llegar a un punto donde nada existió y pues bueno, como de la nada nada sale, ahora mismo tampoco existiría nada. Por lo tanto, es absurdo sostener una realidad con todo lo que existe que sea contingente. Así que por eso propongo que por lo menos existe una cosa que no depende de otro para existir. Y si no depende de otro para existir, por lo tanto no tiene la posibilidad de no ser. Es decir, ha existido siempre. Y a eso le llamas Dios. Sí, pero a eso iba por argumentar. Ah, bien, dale. Como mencionaba, este, al- a esto, la definición de contingente y a este ser, o seres, porque pues todavía no llego a por qué debería ser un ser, este, nos vamos a principalmente a por qué primero debería ser un ser y no una pluralidad de seres. Lo que vendría a pasar acá es que se utilizaría el principio de identidad de los indiscernibles como prueba de que este ser es nada más uno. ¿Qué es el principio de identidad de los indiscernibles? Este habla de que si entre dos entes no hay diferencia ninguna, no se está hablando de dos entes, sino de uno solo. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, que existen dos seres subsistentes. Y evidentemente estos dos seres subsistentes tendrían características diferentes, porque si no, pues serían el mismo ser subsistente. Al ser subsistente, vamos a ponerle ser subsistente A y ser subsistente B. Al ser subsistente A, le faltaría algo que tiene el ser subsistente B. Y al ser subsistente B, le faltaría algo que tiene el ser subsistente A. Entonces, no se podrían catalogar como seres subsistentes debido a que no poseerían el ser o el existir por sí mismos. Entonces, pues bueno, aquí se podría ser con un ejemplo sencillito de por qué no puede ser una pluralidad de seres. Entonces, el ser subsistente tiene que tener el ser o el existir en su plenitud. Ahora que quedamos que es uno, bueno, que en mi argumentación explico que es uno, al tener la plenitud del ser y al tener el ser por sí mismo, se sigue a que es perfectísimo, en tanto no recibe el ser por participación. De igual forma, al ser perfectísimo y, tener y no recibir el conocimiento por sabiduría que los seres humanos sí lo recibimos de modo participado, podría considerarse este ser omnisciente debido a que no le falta ninguna plenitud de lo que vendría a ser el ser. Al tener la plenitud del ser y al tener el ser por sí mismo, también se seguiría a que es perfectísimo porque no está subordinado a otros seres. De igual forma, a ver, espera, al ser pleno y de igual forma ser la causa de todos los demás seres es decir, tener la plenitud del poder es omnipotente. Así que bueno, hay muchísimas más, pero nos vamos a simplemente centrar en estas para poder continuar. Este ser, que es un ser necesario, un ser subsistente, se cataloga como un ser que existe por sí mismo, un ser que es perfectísimo, un ser que es omnipotente y un ser que es omnisciente. Ajá. ¿Se fue el sonido o...? ¿Puedo agregar No, algo? quería ver si querían comentar algo. Claro. Ah, bueno, Estaba averiguando un poco esto del principio de identidad de los indiscernibles y resulta Enki, que, dime, bueno, si quieres termina, porque es que Coaxoatl, yo creo que él entró y iba a comentar algo acerca de lo de la claro, energía voy a decir esto rapidito y entonces. luego, exacto. Claro.
Según estoy viendo, el principio de identidad de los indiscernibles no necesariamente justifica que la pluralidad de seres no sea posible. Depende de cómo se entiende y aplica este principio. Es verdad que algunos filósofos sostienen que el principio de identidad de los indiscernibles implica la imposibilidad de la pluralidad de seres idénticos. Según esa interpretación, dos cosas que son idénticas en todos los aspectos son en realidad la misma cosa, por lo que no puede haber dos seres idénticos. Pero también tenemos a otros filósofos que, sin embargo, argumentan que el principio de identidad de los indiscernibles no implica la imposibilidad de la pluralidad de seres idénticos, sino que simplemente establece un criterio para determinar cuando dos cosas son idénticas. Según esta interpretación, aunque dos cosas pueden ser idénticas en todos los aspectos, aún pueden ser dos seres distintos si tienen diferentes relaciones o están en diferentes contextos. En resumen, el principio de identidad de los indiscernibles no justifica automáticamente la imposibilidad de la pluralidad de seres, ya que esto depende de la interpretación y aplicación de este principio por parte del grupo de los filósofos. Por lo que parece que no es un principio que realmente vaya directo a eso. Una vez más, queda en la ambigüedad de la interpretación de los filósofos. Habría que precisar en algunos puntos porque el Ujú. principio de identidad de los indiscernibles está precisamente, es una forma de enunciar el principio de identidad, el cual es un principio ontológico. El principio de identidad, ¿qué es lo que dice? Que todo ente es idéntico a sí mismo. Es decir, este, a ver, ¿qué ejemplo puedo utilizar? Para hacerla sencilla, eh, 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más 2 no es idéntico a 4. 2 más 2 es idéntico a 2 más 2 y 4 es idéntico a 4. Eso es de lo que habla el principio de identidad de forma sencilla para que se entienda, igual no profundizando. Ahora, el principio de identidad de los indiscernibles parte de este mismo para explicar que dos entes o dos seres no pueden tener características diferentes, perdón, no pueden tener características iguales, hablando de características iguales, hablando del conjunto de características, este, y ser diferentes. Este principio, aparte de ser, basado en lo que es el principio de identidad, también se puede seguir y concluir de forma más, más certera usando la navaja de Occam. Si a ti te presentan un ser, perdón, si a ti te presentan dos seres con absolutamente las mismas características, que están en el mismo lugar, que están, o sea, al mismo lugar exacto, hablo exactamente en el mismo lugar, que tienen las características iguales, que están compuestos de lo mismo, etcétera, 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 la opción más razonable es que estos no se trata de dos seres, sino de uno solo. Así que también por navaja de Ockham podemos irnos a que el principio de identidad de los indiscernibles, si se aplica, no se está hablando de dos seres, sino de uno solo. Claro, solo que también habría que entender que la navaja de Ockham no es que sea una ley definitiva que diga que tienes que eliminar los seres extras, sino que más bien habría que eliminar los seres que sean innecesarios para la explicación, por lo que se tendría que primero demostrar que realmente esa es la única manera, o se tendría que demostrar que lo demás no es necesario para explicarlo, porque según estoy viendo, el principio de identidad a secas en sí mismo tampoco justifica necesariamente la pluralidad de seres. Este principio simplemente establece que dos cosas son idénticas si y solo si tienen las mismas propiedades. En general, la pluralidad de seres depende de cómo se entiende y aplique el principio de identidad y puede ser justificado o no dependiendo de la teoría o filosofía en cuestión que se utilice. Entonces, si te fijas, no es definitivo, siempre va a variar dependiendo del filósofo de turno. De hecho, sí es definitivo. El hecho de que varios filósofos tengan una opinión distinta no hace que este principio no sea ¿Cómo se de llega a esa conclusión definitiva? ¿De qué cómo manera? se llega Sí, a esa conclusión. en filosofía no sé cómo se llega a eso cuando no se basan en el método científico. Tengo entendido que en filosofía pueden llegar a consensos entre varios filósofos, pero ¿cómo eso determinaría que realmente es así, fáctico? Bueno, una conclusión se podría tomar como definitiva cuando se está basado en en los principios ontológicos, más que nada, tener en cuenta el principio de no contradicción, el principio de tricio excluso, el principio de identidad y el principio de razón suficiente. Ahora, el principio de identidad de los indiscernibles, está basado en el principio de identidad. De igual forma, sería un poco. Yo ya expliqué la forma en la que este principio podría explicar por qué dos entes idénticos no son dos entes, sino uno solo. Igual me gustaría escuchar una respuesta de cómo dos entes idénticos no serían el mismo ente. Bueno, no sé si aquí va
a comentar algo, o si Coatzacoalcos ahora le damos el chance para hablar, o está mirando acá el texto, los Oh, comentarios. no sé si me dan chance o continúan Sí, 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 con sí, esto que preguntó Rafa. Ok, como yo sea, solo como quería, sea. yo quería comentarles primero que el principio de conservación de la energía y de la materia solo se aplica en el mundo macro, como lo conocemos, o en la física clásica como tal. En la mecánica cuántica o física cuántica no aplica la conservación de la energía ni de la materia. Cabe recalcar que, por ejemplo, en el vacío cuántico hay energía cero y hay partículas que son virtuales, las cuales pasan de la no existencia a la existencia y después a la destrucción, lo que quiere decir que materia como tal se crea y se destruye. Entonces, como tal en cuántica no aplica a la ley de la conservación ni de la energía ni de la materia. Ahora, la materia como tal no existía antes del Big Bang porque tal cual conocemos en física materia es solo y todo aquello que tiene volumen y masa y que interactúa con cualquiera de las tres principales fuerzas, porque cabe recordar que la fuerza de gravedad ya no es una fuerza, entonces nada más quedan las tres principales fuerzas que son la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Basado en eso, la materia como tal no existía antes del Big Bang. Entonces, la materia no es la materia no existía antes de. Muy bien. Y bueno, tenemos acá un invitado, a Superprofe 89. Hola, buenas noches, gusto en saludarles. Ujú. Solamente quería hacer una pequeña observación sobre lo que estaba mencionando el compañero. Cuando dijo la energía cero, desde un punto de vista físico, la energía del punto cero es imposible, o sea, no se puede llegar a obtener una energía que tenga un valor realmente a cero. Y esto es porque en física, a diferencia de lo que podríamos imaginar, la nada es un concepto que se anula a sí mismo porque la nada en sí misma ya es algo, es decir, si retiras de una región del espacio toda la materia, toda la energía, lo que obtienes es un vacío y ese vacío en sí mismo conforma un campo. Y ese campo en sí mismo tiene fluctuaciones en las que se puede medir un tipo de energía, el efecto Casimir. Entonces, es imposible que haya una energía punto cero, porque si tú eliminas la energía, obtienes un vacío y el vacío en sí mismo ya conforma un campo que se conoce como vacío cuántico, en el cual hay un tipo de energía. Obviamente no es el punto de la energía donde ya no podemos aprovechar más la energía, pero técnicamente, poniéndonos muy puntillosos, es imposible obtener la energía punto cero. Superprofe, esta discusión ya la habíamos tenido antes y de hecho sí existe la energía cero. No puede ser preservada por mucho tiempo, pero sí existe. De hecho, el vacío cuántico, vuelvo a decir, el vacío cuántico tiene energía cero, no permanece en cero, pero hay un momento en el cual no existe energía como tal. Bueno, el Y conocimiento que esto no lo tenía digo es yo. diferente. No Esto sé. esto no lo digo yo, esto no lo digo yo. Lo dice el principio de indeterminación de Heisenberg. Los invito a que lo lean, en el cual hay un momento en el cual no existe la energía, ni existe la materia, pero no puede ser o sea, no puede ser preservado por mucho tiempo, pero sí hay un momento en el que no existe ni energía ni materia. Solo por si acaso, chicos, intentemos que el tema no se desvíe tanto de la charla entre Empirical y Rafaverse. No más lo menciono. Sí, cierto. Bueno, solamente aclaro que el principio de indeterminación habla de la imposibilidad de determinar la posición de una partícula hasta que no se mide, ¿no? Bien, en fin, sí, no, no sé, no es mi intención tampoco desviarlos demasiado del tema que es la filosofía. Me parece que debaten Dios desde la filosofía. Y bueno, la información que tengo es diferente. La información a la que yo he accedido es que la energía no puede ser cero porque siempre existe un campo y ese campo en sí mismo ya es energía, ¿no? Lo que sería el efecto Casimir. Pero bueno, en fin, esa sería una discusión para otro live. Sí, sí, yo tenía planeado invitar a un físico, pero como que ahorita en el momento no pudo llegar, que él sí que nos iba a aclarar todas esas cosas. Sí, Pero sí, lo que Omega dijo, nada más.
nada Sí, más sí, un pero un punto. momentico. Tendrías que invitar a un físico clásico y un físico de mecánica cuántica, porque sí, los conocimientos son de un lado extensos y del otro lado extensos. Entonces, para tener un punto de vista concreto, tendrías que invitar a uno de mecánica cuántica y a uno de física clásica. Se tendría que invitan para a tener estar peleando. ¿Cómo? Y sí se van a Sí, pelear, de hecho, porque no la clásica todavía no puede, no hay una ecuación que pueda conjuntar toda O sea, no, tanto las leyes de la clásica como de la cuántica. o sea, no hay una teoría del todo, aunque mis afirmaciones no son cuánticas, sino en el mundo macroscópico. Entonces quería hacer como que esa salvedad. Pero sí, como Antes, tal y como lo dijo Enki, yo creo que de pronto nos estamos saliendo Aclaración, un no es que no poquito hay. acla- Bueno, lo último que digo para volver otra vez a enrutar el tema, no es que no haya todavía una teoría del todo, es que no hay una teoría del todo que esté confirmada o corroborada. Es decir, hay algunas candidatas a teoría del todo, por ejemplo, todo el marco teórico de la teoría de cuerdas es una candidata a ser teoría del todo. Lo que pasa es que como todavía no se puede demostrar experimentalmente la existencia de las cuerdas, pues no se sabe si es correcta o no. Pero hay algunas teorías que son, vamos a decir, que se postulan como teoría del todo, pero que no están todavía corroboradas experimentalmente, entonces no es que no la haya, solamente quería hacer esa aclaración. Bueno, muy bien. Listo. Entonces vamos a permitir entonces a Rafa Vers continuar con la parte del argumento que llevaba, que era en donde estaba hablando sobre las cualidades de Dios, de Todopoderoso y así. No sé si de pronto continúas por ahí o necesitas algún tiempo mientras guardas No, donde iba. yo ya, nada más quería empezar a tocar esos puntos porque si se tocan los demás se va a hacer un enredo y demás. O sea, nada más quería ir, mencionando punto por punto si llegaba a algún consenso. Digo, igual, tristemente ya no me queda mucho tiempo, tengo un compromiso en la noche, así que, pues, para ir comentándolo de una vez, lo más importante. Bueno, dale, no te preocupes. No sé, ¿ibas a decir algo para concluir o...? No, yo diría que subieran a PNL para que él pudiera seguir comentando, porque igual creo que tengo entendido que sabe de filosofía y y no nada para que comente un poco igual sobre eso. en lo que sube, quería seguir agregando lo que decía Rafa Ver sobre... No recuerdo si dijiste que era el principio de identidad de los indiscernibles o el principio de identidad a secas el que era inquebrantable o completamente Y, verdadero. el de identidad, porque es ontológico. Claro, estoy viendo que el principio de identidad es una idea fundamental en filosofía, que establece que cada entidad es única e irrepetible y que puede ser identificada a través de sus propiedades y relaciones. Este principio es considerado como una verdad, como tú decías, como una verdad básica en muchos sistemas filosóficos, pero también ha sido objeto de debate y cuestionamiento en diferentes tradiciones filosóficas. Por lo tanto, no se puede afirmar que el principio de identidad sea inquebrantable. Es una idea que está sujeta a revisión y a la crítica, y su validez depende del contexto y las teorías filosóficas específicas en las que se debata. Yo pienso que eso es algo incorrecto, porque que algo esté sujeto a crítica y que tenga objeciones no significa que necesariamente es falso o que no es verdadero. Por ejemplo, hoy en día hay personas que siguen siendo terraplanistas y no por eso significa que la Tierra sea redonda esté en debate. Eso ya se resolvió hace mucho tiempo, pero hay personas que siguen pensando de manera diferente. Lo que Claro, pasa en este caso con los principios ontológicos, al intentar negarlos, se cae en algo que se conoce en filosofía como escepticismo radical, el cual trae más problemas que respuestas. No, eso es una Eh, falacia. Las sí, o preguntas sea, no traen problemas, Rafa. ¿perdón? Gracias, crítico, por dejarme subir. Te agradezco, sos siempre tan amable y te felicito por todo el movimiento cognitivo que estás creando en TikTok, brother. Muy cool. Referente a lente, estuve escuchando varios errores sencillamente interesantes para ponerme a debatir en cuanto al ser. Hablaban de ente, lo comparaban con el ser y sencillamente no podían encontrarle una de las características principales del ser, que son cuatro. También la interpretación del principio de identidad y la incapacidad de dar ejemplos hacen que como
estudiante de filosofía, profesor de filosofía y sencillamente como alguien que es aficionado a la filosofía, se ponga un poquito con la piel de gallina. La pregunta principal sería, ¿qué es existencia? Antes de encontrarnos con el ser, antes de encontrarnos con el ente, ¿qué es existencia? Ven acá, se me escucha bien. Obviamente estoy teniendo problemas con el micro. Sí, yo te escucho. Ah, bueno. Sí, yo igual. Ven acá, yo quería aprovechar para, ahora que están aquí los filósofos, una pequeña pregunta, puesto que, estudiando física y todavía tengo dudas en la universidad. Entonces, diferencia. Se corta un poco, no te escucho muy bien. Se está entrecortando, Marlon. ¿Alguien puede definir existencia? La intención de la intervención era definir existencia. Ahora sí se me escucha mejor. Sí, pero al parecer PNL tiene como una pregunta y no sé si alguno la quiera responder o qué. Me parece que eso va dirigido a todos o a Rafa Ver, nada más. No, a todos. La intención Bueno, es poder encontrar un consenso. definición, A ver, ¿cuál es existencia? A ver. La definición de existencia que yo suelo manejar es la que tiene un impacto directo en mí, ¿no? Básicamente, para mí la existencia es algo que si tiene un impacto real, si es medible en el mundo físico, ¿sabes? Básicamente, Ok, digamos ¿vos que existís? la realidad objetiva de la que podemos tener conciencia, claro. Ok, ¿vos le podés mostrar con el método científico tu existencia? Claro, puedo habilitar la cámara, puedo mandar pruebas de sangre, ADN. Ok. La verdad es que no. No puedes demostrar a través del método científico tu existencia, Enki, porque para eso deberías hacerlo a través de un ambiente de laboratorio, recreando el momento de tu concepción. El método científico no es Dios. El método científico no es una Eso lo manera sé. correcta para explicarlo. Claro. O sea, vos, ¿cómo sabes que tu papá es tu papá, Enki? Por las pruebas de ADN también. Las También pruebas de ADN te hay rasgos especifican de que... dominantes como la mandíbula también, entre otras Ok, cosas. nada de eso son certezas de que tu papá es tu papá, Enki. No, yo sé que no. ¿En qué momento? Antes, ¿En espera qué un momento? momento. Antes de que se desvíe el tema, porque creo que con Rafa Ver será lo más importante, yo sé que hay cosas que de manera rigurosa no se pueden probar con el método científico, pero hay que intentar no caer en radicalización, en decir cosas como que no podemos probar que existimos o no cuando estamos aquí hablando. Mira que de muchas maneras hay personas que toman esto tan literal que comienzan a dudar incluso de las medicinas y terminan cayendo en homeopatías y chamanismos y otras cosas. Hay que tener un poco de cuidado con esos temas. Eso es cuando el ateísmo se convierte en religión. Exactamente lo que ha Lo caído raro es que es dogmatizar yo veo eso el más en ateísmo. otro tipo de situaciones, ¿vieres? ¿Vos sos ateo, Enki? No, Excelente. ¿Vos sos creyente? tampoco. Bueno, Ok. dependiendo, ¿no? Entonces, Creo que todos creemos en crees. cosas. Claro, Claro, todos excelente. ¿Qué creemos crees en vos, cosas. Enki? ¿En qué crees? En las cosas de las que tengo bastante certeza, como que el sol sale a venir mañana, por ejemplo. Creo Ok, que el ¿eso te hace sábado va a sentir nevar, seguro? como me lo dice el tiempo. Ok, Dime. ok, perfecto. ¿Vos crees que hay un primer ser Bueno, mira, yo increado? quería comentar algo. PNL, siento que de pronto nos fuimos bastante, bueno, ya se fue Rafa Ver. Oye, que hay una De lluvia. pronto, Hay una ¿cómo? lluvia. Rafa Ver, si todavía estás por ahí, yo te voy a pasar yo subo el video a YouTube y ahí tú coges y cortas o seleccionas lo que necesites. Perdón, mi intención también era un poco bajar los Claro. conceptos de ser. Era mi Claro, intención, no era solo para atacar quedar a nadie. solo para quedar claro, PNL, yo comparto contigo que, por si acaso lo dejo claro, la ciencia no es absoluta. Todos tenemos creencias y que no podemos llegar a verdades absolutas. Yo soy consciente que la ciencia lo que nos da son explicaciones provisorias a esperar mejores o nuevas a base de más evidencia o otras cosas que podamos observar. Eso que Es quede lo mismo claro. que piensa la una religión. Digamos, acaba de definir lo Claro, que la gente pero define religión. sí, el problema, yo creo que lo que no se puede comparar aquí es que las certezas que podemos obtener por medio de la ciencia no tienen el mismo grado de valor o ¿Qué efectividad que las ser, creencias que se pueden obtener por las religiones. según vos, Enki? Bueno, Tu nivel de PNL, certeza. aguántate ahí, PNL. La religión dogmática no es lo mismo que la ciencia es perfectible Es lo y el mismo de dogma, dogma. Es el igual que dogma no dogmático que una cambia. religión. No, señor. No, la ciencia es No, antidogma. señor. Es Ahí igual sí de que dogmático. ahí sí que Estás estás proponiendo un equivocado. dogma. Estás proponiendo un dogma en este momento crítico. Bueno, aquí tenemos PNL, claramente la mira. muestra de otra persona que es peligrosa con estos argumentos. Se Estás promueve explicando un demasiado esta dogma, idea claro. horrible.
Uf, Me permiten explicar, Está me diciendo, permiten, creo que puedo aclarar esto, miren. adelante. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando de que los métodos han ido evolucionando para tener un método que sea pragmático más no dogmático. ¿Por qué se dice que la ciencia es pragmática y no dogmática? Bien, el dogma es una creencia normalmente de carácter religioso en la que... error. MC al cuadrado es también un dogma. Es No, algo que no, es es que no, irrefutable. ese es el problema cuando la Contame gente cuál no es tu escucha dogma, bien. te escucho. No, ese es el problema cuando la PNL, gente no escucha. Ese es el problema cuando la gente no escucha atentamente. Yo no dije que el dogma es intrínsecamente religioso. Dije que suele asociarse a la religión. No necesariamente un dogma tiene que ser religioso. Lo que es el dogma es una creencia que no se puede cuestionar. Es decir, que una vez que lo aceptas, no existe la posibilidad de un pensamiento crítico en el que te cuestiones si lo que tú crees es cierto o no. Entonces Bienvenido tú, al por dogma. ejemplo, Sí, si tú claro. crees que Jesús murió por tus pecados o crees lo que sea, no es válido que tú digas, bueno, pero ¿y qué pasa si eso no es así? ¿Y qué pasa si a lo mejor Dios no existe? Porque entonces ya no sería un dogma, ya habrías salido del dogma, ya habrías abandonado tu fe. La fe es creer en aquello que no ves, pero asumes que es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Como por ejemplo que En tu el papá es tu método, papá. bueno, si me dejas hablar, yo creo que podemos hablar por turnos y de esa manera podemos tener una mejor comunicación. Porque si habla una persona encima de la otra, nos atropellamos y se No, no convierte me en un gallinero. eduques, super profe, porque la verdad que tus argumentos son bastante inválidos. Por eso te... PNL, por favor, te solicito mesura y que dejes terminar Super Profe, que aquí tenemos orden. Ya después, si tú quieres hacer réplica, lo haces. Ok, entonces llamamos a lo que le llamamos ciencia es a un conjunto de saberes y conocimientos objetivos, observables y verificables. Obviamente la ciencia tiene muchos campos y no todas utilizan los mismos métodos ni los mismos. Están incluso las ciencias políticas, ciencias sociales, las ciencias fácticas, o sea, las ciencias factuales o ciencias empíricas, ciencias exactas. Vamos desde la matemática, la biología, la química, en fin, es un conjunto de saberes objetivos, es decir, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todo el conocimiento que tenemos acerca de la sociedad, de nosotros mismos, del universo, a eso llamamos ciencia, no es como un libro con respuestas axiomáticas. Llamamos ciencia a un conjunto de saberes objetivos, observables, medibles y verificables, aunque no todas las ciencias son ciencias exactas, solamente un conjunto en particular de ciencias son ciencias exactas. Las otras pueden ser ciencias fácticas, ciencias sociales, ciencias políticas, en fin. Entonces, en el conocimiento científico, siempre todo conocimiento está abierto a la refutación. Es decir, no existe dentro del conocimiento científico que te digan, mira, esto te lo crees porque sí, porque lo dijo tal persona y nunca puede ser cuestionado. De hecho, podría citar ahora mismo 200 o 300 casos de conocimientos que se tomaban por ciertos, pero que en algún momento fueron reemplazados por otro conocimiento que en cierta forma refutaba algo que en un momento se tomó por cierto. Por ejemplo, el modelo de Copérnico del sistema solar sustituyó el sistema aristotélico y luego el sistema de Copérnico, en el que las órbitas eran circulares, fue sustituido por el modelo de Galileo, que hizo unas cuantas No, correcciones. crítico, yo Se vine dio acá cuenta. para debatir, no para que me trate de enseñar este muchacho. Crítico. Ajá, pero él tiene un punto, déjalo que termine y después sigues tú. No, no Y tiene nadie ningún te va a punto, interrumpir. está adoctrinando. También crítico, vos como crítico podés entender que esta persona está tratando de adoctrinar. Te está dando Está ejemplo. dando su fe. No, es un dogma. Está hablando Sí, específicamente de lo que Momento. por la cual Pero me sí, subí. PNL, Momento, pero tú estás, me siento que estás gustaría- Y troleando. aparte está errando, está comparando Copérnico con... PNL, defíneme qué Copérnico es fue dogma. la Iglesia Católica, fue ¿Qué es un específicamente dogma, la que PNL? le permitió Es un ser troll, tan ¿verdad? flexible. Es un Sí, troll, creo Yo que- ¿cierto? yo yo creo que estás considero- Es un No troleando. soy troll, brother. Sí, es un troll. Sí, es O un un- troll. Sí, sí, Es- está O era troleando. terraplanista, que me parece que iba a salir con lo del terraplanismo. Sí, PNL, lo siento mucho, pero se te pasó la mano. Aquí la Y la idea era pseudociencia, que- el pensamiento mágico no es correcto difundirlo. Hay mucha gente que se lo termina creyendo. Bueno, pero o sea, ya no es importante porque pues igual yo pensé que le estaba tratando de explicar a una persona que tenía cierto nivel de cordura. Sí. Pero bueno, Sí, básicamente para terminar sí. el punto, han habido muchos casos en los que el conocimiento se ha ido reemplazando por otro. Por ejemplo, el modelo de la teoría de Darwin, recordamos que reemplazó la teoría de Lamarck y así sucesivamente todo lo que sabemos acerca del universo. Por ejemplo,
las leyes de Newton se creía que eran absolutas. Sin embargo, luego la relatividad general de Einstein refutó en ciertos aspectos las leyes de Newton. Según la física newtoniana, un objeto acelera y conserva su masa. Einstein demostró que si un objeto acelera, aumenta la masa, y por eso hay un límite de velocidad en el que un objeto que tiene masa se puede acelerar. En fin, o sea, siempre está, todo conocimiento puede ser refutado en el momento en que se haga un descubrimiento que de alguna manera contradiga o aporte algo diferente a lo que se sabía. Por eso la ciencia no es dogmática, porque no es un conocimiento que te diga, mira, esto te lo crees y nunca más en la vida se va a cuestionar, sino que todo el tiempo se hacen nuevos descubrimientos, cosas que en algún momento se pensaba que eran ciertas, son corregidas o se reemplazan por algún otro modelo, y así sucesivamente. Y por eso no se puede decir que la ciencia es dogmática. Es un conjunto de saberes objetivos. Es todo lo que sabemos hasta este momento. No solamente estamos hablando de física, sino obviamente, como mencioné antes, entran aquí incluso las ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias fácticas, en fin. Claro, de hecho es como estaba yo viendo este asunto del principio de identidad de los indiscernibles, que se le quería dar la particularidad de inquebrantable, de una especie de verdad absoluta, de que el consenso general lo maneja como lo indiscutible. Pero lo cierto es que a diferencia de la ciencia, en filosofía todavía es más problemático, porque siempre va a depender del contexto filosófico en el que se traiga a colación el tema. Porque aquí veo que hay, de hecho, hay muchas teorías desde la filosofía también, donde se les hacen refutaciones, críticas y todo. Creo que esto es algo importante a la hora de debatir con personas que abordan desde la filosofía o la metafísica, que tienen que tener en cuenta que si bien es verdad que tanto en ciencia como en filosofía nada es inquebrantable, lo cierto es que por lo menos en ciencia, las cosas que de momento sostenemos tienen un contexto inductivo y repetitivo tremendo. Por eso hablamos de certezas en este caso, no de verdades absolutas. Yo tengo certeza que el sol saldrá mañana. No es una verdad absoluta, pero el grado de certeza es mucho mayor que el de una afirmación que puede surgir desde un apartado filosófico donde se basan en principios lógicos que pueden ser muy fuertes, pero si no tienen un respaldo empírico que lo contraste, pues siempre va a estar en el lado ambiguo del dilema, digamos. Ahora, para Sí, PNL que está eh, diciendo que un momentito, está diciendo que Superprofe, la un momento, Superprofe, porque lo mío va a ser muy breve. He puesto en el chat, si tiráis más para arriba, dos DOI. Hay como, a simple vista, a título gratuito, está en internet, dos DOI que demuestran que el PNL no tiene nada de verdad. Está completamente demostrado, es una pseudociencia. He aportado 2, hay relacionado 13, ¿ok? Ya, por ese motivo está diciendo que la ciencia es religión. Tengan cuidado con este tipo de métodos para solucionar problemas mentales, nada más. Bueno, sí, JBC, y eso me lo puedes pasar para ponerlo en el video, porque yo lo voy a subir a YouTube. Sí, están los dos, están en perfecto inglés y los dos están ahí. No hay nada. No, PNL, no lo vas a defender. Lleva tú tu artículo científico, públicalo y contrarréstalo para desmontar los DOIs. Es que ya no es objeto de debate, más que en el ámbito científico. Esto ya no es ahora objeto de debate. a mí Son me encanta la gente, que pone en tu boca una palabra que tú no dijiste para burlarse de una cosa que tú no dijiste. Yo quiero preguntar si alguien me escuchó decir la palabra verdad o si yo hablé acerca de la verdad. ¿Dije la palabra Eh, verdad en algún momento, o dije que iba a predicar la verdad, o les iba a decir cuál era la verdad? Yo el primero que les di una definición de ciencia, que ciencia es un conjunto de saberes objetivos. No estaba diciendo que eso es la verdad, estaba definiendo qué es ciencia. Por otro lado, desde un punto de vista científico, difícilmente tú vas a ver a un astrofísico, biólogo, antropólogo hablando de la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es subjetiva. La verdad puede estar acondicionada por factores históricos, sociales, culturales, porque tú puedes pensar que es indecente que salga una mujer con una falda corta a la calle. ¿Eso es verdad? Bueno, puede ser que para ti sea verdad, puede ser que para otro no. La ciencia no predica verdades ni te dice, mira, esta es la verdad y tú tienes que creer esto porque esta es la verdad. La ciencia habla de hechos observables, o sea, cosas que son verificables, o sea, que a través de algún método, ya sea de medición, observación o experimentación, podemos
determinar que esto es un hecho observable o un hecho verificable. Hay una diferencia muy profunda entre verdades que pueden venir de la religión, pueden venir de la cultura, pueden venir de otros factores sociales, y los hechos observables o hechos verificables. Entonces, yo no vengo aquí a predicar que la ciencia es un libro que tiene todas las respuestas y que hay que creer todo lo que dice allí simplemente porque sí. Si usted tiene una teoría científica que de alguna manera contradice todo el conocimiento que disponemos hasta este momento, perfecto, maravilloso, siempre estamos abiertos a nuevo conocimiento, aun si ese conocimiento rebate algún conocimiento que se tenía antes. No, mira, de hecho yo quería mencionar algo y es la parte de la perfectibilidad, que yo lo mencioné antes. La religión, ¿qué es esto de la perfectibilidad? Es que algo puede darse a mejoría, se puede arreglar, se puede incluso hacer mucho más efectivo que antes. Cuando hablamos de religión y hablamos de estos dogmas de fe son inmutables. O sea, tú no vas a coger y ahora vas a interpretar la Biblia como te dé la gana o hacer lo que te dé la gana. Bueno, aunque algunos hacen algo así parecido, pero tú no puedes coger y agarrar la Biblia y reinterpretarla como a ti se te dé la gana y cambiar cada letra que esté en ella o decir, bueno, esta manera más efectiva de interpretarlo. No tenemos que quemar ¿cómo se llama? A los herejes o matar a los niños o cosas así, un ejemplo, porque ya hay reglas estipuladas que están hechas para ciertas condiciones que son, como quien dice, incambiables. Entonces, cuando hablamos de dogmas de fe, no estamos hablando de algo que en el tiempo sea perfectible, porque miles de años de religión y todavía siguen con las mismas ideas, pero lo hacen ya fuera Sí. de los santos escritos, por decirlo así. No, y si tú entras a Los una mencionó, religión, los mencionó. tú no puedes cuestionar Pero nada. O sea, fíjate, si tú espérate un momentico. Mientras que en la ciencia tenemos la perfectibilidad, en los casos que tú mencionaste ahorita, de por ejemplo de Aristóteles, de Copérnico, de Newton, etcétera, etcétera, que son cosas que van mejorando y que se van arreglando a medida del tiempo. Mira, por ejemplo, lo que era la cuestión del Big Bang. La teoría clásica estaba equivocada, entonces se le agrega lo que es la cuestión de la inflación para componer o para completar lo que hace falta. Entonces, sí que tenemos una gran diferencia entre la religión y la ciencia, y que nadie nos venga a decir que nosotros estamos predicando. Ahora, yo le digo, PNL, mira, yo creo que la razón por la que te sacaron es porque tú te estás comportando como una persona fanática religiosa. O sea, cuando una persona empieza a decir, blasfemia, blasfemia, el diablo, eso es del diablo. O sea, obviamente ya te das cuenta que no puedes razonar con una persona que se comporta de esa manera. Si tú empiezas a gritar, eso es una blasfemia, eso es del diablo, obviamente ya no hay un intercambio de ideas, ya no existe esa cosa que es detenerse un momento a pensar en lo que está diciendo el otro, analizarlo de manera objetiva para ver qué es lo que quiere decir y luego pensar de qué manera lo puedes abordar o de qué forma le puedes responder. Si cuando una persona está hablando, tú empiezas a gritar y a decir herejía, herejía, blasfemia, obviamente ya no hay un diálogo y no hay posibilidad de tener un debate, ni de tener un compartir de ideas, ni de hacer nada parecido. Ahora, yo cuando decía el dogma, aportando lo que dijo Luis, es que si tú te metes a los testigos de Jehová el día de mañana, tú no puedes decirle a los ancianos, pero aquí dice que Jesús murió en un palo vertical, no en una cruz. Pero no sé, yo creo que sí pudo ser en una cruz por esto. No, o sea, obviamente no. Tú tienes que, lo que ellos te digan, si ellos te dicen que la estrella de Belén era satánica, porque por cierto, eso lo dicen los testigos de Jehová, pues la estrella de Belén era satánica. Y lo mismo si te metes a los adventistas, si te metes a los mormones, si te metes a cualquier iglesia, si te metes a la católica, tienes que creer en la Trinidad y adorar a la Virgen y pensar que la Virgen murió siendo virgen. Entonces, eso es un dogma, o sea, no lo puedes cuestionar. Te metes a una determinada religión, te dicen que eso es así y no lo puedes cuestionar. En la ciencia tú puedes cuestionarlo todo, de hecho de eso se trata. Claro, la gravedad la entendíamos como una fuerza y vino Einstein y la cuestionó. Y luego la entendemos por la curvatura del espacio, ¿vale? Bueno, miren, vamos a poner las cartas sobre la mesa de una manera,
un poquito más Bueno, congruente. yo me Vaya, despido. vamos a... Nada más. Crítico, ya te envío yo los dos DOI. Se los he puesto a PNL varias veces. Yo ya cuando hay tantos DOI en internet contra el PNL, ya no, para mí no es objeto de discusión su duda, ya que se ha puesto la práctica de la prueba bastantes veces, han habido bastantes científicos que han estudiado el artículo, se ha probado y nada más. No tengo más que decir, es una pseudociencia y punto. Bueno, nada más que subir para eso. Un saludo. Muy Bueno, buen Toño, debate hasta ahora. bueno, Jota, muchas gracias. Vale, vale, de nada, hasta ahora, adiós. Nos vemos. Crítico, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ven acá, yo la otra vez creo que encontré un problema, otro problema más en la doctrina del acto y la potencia. Entonces quería comentarte ahí para ver qué opina usted. Ah, bueno, podrías hacerlo, aunque yo no sé si, bueno, profe me parece que estaba hace rato por ahí, no sé si va a decir algo, o si tú Ajá. quieres decirlo, igual no, Sí, ya ellos pero, irán comentando. sí, pero antes de que yo hable, si alguno de ellos iba a decir algo, que lo diga primero. Ujú. A ver, yo creo que aquí estamos confundiendo un poco los términos. A ver, Todavía sigo sin encontrar en qué sentido es la ciencia igual a la religión. O sea, si decís que la religión, estoy escuchando, leyendo algunos comentarios acá de no, porque la ciencia es creencia. Bueno, nada, yo puedo entender que haya gente que crea en la ciencia más allá de haber visto personalmente las evidencias empíricas consistentes de manera directa. Y de hecho, quiero ser honesto en una cosa. Yo creo, hay muchas cosas en la ciencia que yo particularmente creo. Quiero ser honesto en eso. Hay muchas cosas, particularmente en la ciencia, en muchos campos de la ciencia, porque lamentablemente no puedo conocer todo y ser experto en todos los campos de la ciencia, lamentablemente. Y debo decir que la ciencia, o la metodología científica, o la comunidad científica en este caso, se ha ganado mi confianza. ¿Pero por qué? Porque cada vez que a mí particularmente me ha tocado ir al meollo del asunto, cada vez que la pregunta se ha vuelto realmente importante, cada vez que he tenido que ir a alguna universidad, cada vez que he tenido que realizar algún experimento, cada vez que he tenido que realizar alguna observación, haya sido en el campo de la biología, haya sido en el campo de la física, de hecho yo particularmente he hecho el experimento Cavendish, 2 veces de hecho, cada vez que he tenido que poner a prueba algún teorema matemático y contrastarlo con la realidad empírica, cada vez que me ha tocado falsear alguna afirmación científica, siempre los resultados de dicho experimento se me han corroborado acorde a lo que la metodología científica predecía. En ese sentido, por lo menos tengo que decir que en ese sentido la metodología científica se ha ganado mi confianza. Ahora bien, si algún día la pregunta se vuelve realmente importante, podemos ir a ver, podemos ir a verificar y podemos ir a contrastar lo que los libros de ciencia nos hablan de los experimentos y de los hechos en la realidad. Yo no soy experto en todo, yo no soy experto en astrofísica, biología, porque hay muchas ramas de la ciencia, en historia, antropología, geología, geografía, hay muchas cosas. Yo no soy geólogo para contrastar de manera directa y ver la magnitud de onda de por qué las placas tectónicas se mueven de cómo se mueven y cómo es que sabemos que el núcleo de la Tierra es líquido. No, yo no he ido al experimento a contrastar si efectivamente es líquido, pero si la pregunta algún día se vuelve realmente importante, puedo ir. Y puedo ir a bichar y puedo ir a visualizarlo. Y eso es algo que he hecho. Y lo digo, hay muchas cosas en la ciencia que creo, pero también he de decir, no crean en la ciencia. No crean en la ciencia. Vayan a verla, vayan a hacerla, vayan a visualizarla, vayan a experimentarla. Porque por lo menos cada vez que a mí me ha tocado hacer eso, lo he hecho y siempre he salido satisfecho en ese sentido. ¿Está? Profe, solamente quiero añadir una cosita. Ahora que mencionaste el experimento de Cavendish, algo que es muy importante en el campo científico es la reproductividad. Es decir, que cuando se hace un experimento, las condiciones de ese experimento deben publicarse para que cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga los mismos recursos y los mismos medios pueda reproducir exactamente el mismo experimento y obtener los mismos resultados. En el caso de la balanza de torsión, el experimento que permitió obtener el valor de G, cuando por ejemplo un terraplanista te dice que la gravedad no existe, lo que ignoran es que existe un experimento en el que puedes medir el valor de la constante gravitacional y puedes ver experimentalmente si realmente los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí o no. Y eso es lo que pasa, que mucha gente piensa que te sacan un libro y te dicen esto es así y te lo crees,
Pero no, todo experimento científico tiene que tener, o la mayoría, pues hay algunos, obviamente como el acelerador de partículas, el acelerador de drones, no puedes montarte uno en la casa como hacía Iron Man en una de las películas de Iron Man. Pero pero una gran cantidad de experimentos sí tienen el factor reproductividad, que es que tú puedes armar el experimento y ver si realmente es así o no es así. Bueno, yo Pues sí, creo pero que ahorita le estamos quitando chances a Marlon y a Heck, no sé, para que ellos digan algo y de pronto ya ahorita vamos cerrando. es simplemente poner las cartas como la mesa, sobre la mesa, como decía anteriormente. O sea, podemos tardarnos horas enteras hablando de conceptos de ciencia, físicos, médicos, los que tú quieras. Pero si nos sentamos y verdaderamente hablamos sobre el beneficio que nos ha traído y cualquier tipo de religión a través de los años de la humanidad que hemos estado en este planeta, y vemos los beneficios que nos ha traído el ser curiosos, el tratar de entender nuestro entorno usando las matemáticas o cualquier otro método científico, y vemos los beneficios que nos han traído una de otra, por demás, todos de antemano, y creo que no me van a dejar mentir ninguno de los que estamos aquí, se han traído muchísimo más beneficios a raíz de la ciencia, se han curado enfermedades, se han traído muchísima tecnología, de hecho, la misma palabra tecnología viene de ahí. Entonces, verdaderamente, estar enfocados y estar encerrados a pensar en cosas de épocas medievales que verdaderamente no nos traen más que una, entre comillas, garantía de tener un terreno preparado en el cielo y vivir eternamente, y la ciencia que nos hace verdaderamente enfocarnos en el ahorita y en las generaciones que vienen más adelante. ¿Entiendes? La religión, verdaderamente, si uno no cree en nada, la vida va a seguir igual y la ciencia va a seguir adelante, y todo va a ser, y al igual que la tecnología, y no vamos a llegar a ningún lado. ¿Entiendes? Entonces, objetivamente, ¿qué es lo que nos ha traído mejor beneficio? O sea, la religión existe desde hace miles de años y verdaderamente no ha traído nada bueno, más que confusión y gente peleándose una con la otra. Pero si agarras lo que es la ciencia, pues al menos sí, hay gente que la usa para fines que verdaderamente no son convenientes para la humanidad, pero se sigue desarrollando y se siguen haciendo más cosas. Tenemos curas y podemos ver a través de años luz en el universo y la chingada, por Bueno, ponerlo de una manera. yo ahorita Y eso es lo quería que comentar algo. simplemente pienso yo. Sí, yo ahorita quería comentar algo con referencia a lo que se habló en el principio, que se me había olvidado decirlo, creo que era porque estaba viendo unos mensajes, que se dijo, creo que fueron dos participantes que dijeron que antes del Big Bang no había energía ni nada. Pero esto no hay que tomarlo como una certeza, porque eso es especulativo. O sea, antes del Big Bang nosotros lo único que podemos hacer es especular, pero no podemos hacer una afirmación total. O sea, al menos lo que podemos afirmar es lo que tenemos ahora. Pero de decir que no hubo o que hubo, ya ahí sí en ese ámbito entramos en lo que es la especulación. Entonces quería como que nada más agregar eso por si de pronto alguno está escuchando, alguna cosa así, no vaya a creer que es una verdad que no había Oye, nada. oye, Luis, ¿me permites? Es que hay una persona en los comentarios que está diciendo, soy doctor en física y puedo responder las preguntas. A esta persona que tiene el nombre de Joseph, si realmente es un doctor en física, puede seguirme, yo ya lo estoy siguiendo, nos ponemos de acuerdo, un día hacemos un live como a modo de entrevista, que es algo que hace tiempos no lo hago y sería muy bueno porque podríamos hablar de temas de física y también un poquito del tema del que hablamos de la religión, de Dios, pero abordándolo obviamente desde el tema del Big Bang, vacío cuántico y todo esto. Así que le digo al señor Joseph que siga mi canal para que yo le pueda mandar un mensaje por interno, por privado. Nos ponemos de acuerdo y hacemos como una pequeña charla o entrevista en un live. Un día de estos lo programamos y lo anunciamos. Sí, sí, lástima que no pude traer al físico que yo iba a traer hoy, porque ajá, como que se le presentaron ciertos inconvenientes, pero él sí que nos iba a aclarar bastante porque
Hay muchas cosas que incluso para las personas que leen bastante física no están claras. Y él sí que me las ha comentado y me ha dado las referencias. Obviamente yo no puedo seguir el paso porque apenas estoy en pininos, por decirlo así, aprendiendo sobre física, pero sí que me hubiera gustado que estuviera acá para que de pronto cuando haga el video en YouTube le diga a él que haga alguna apreciación o algún comentario al respecto. Pero bueno, y ahorita ya para Marlon creo que iba a decir algo. Vean acá, entonces, yo le iba a presentar la objeción que yo tuve con la doctrina del acto y la potencia, pero antes de irnos a la objeción en sí, eh, yo por lo menos considero importante aclarar el contexto de cómo surgió esa objeción, puesto que yo estaba en discusión con el profesor de metafísica de la universidad, puesto que estamos hablando en sí mismo del acto y la potencia, y él proponía unos ejemplos bastante particulares que yo nunca había escuchado de cambio, ¿cierto? Entonces uno de ellos era de que nosotros estábamos en potencia de ser abogados, lo cual sonaba bien en primer lugar. Ya en la siguiente clase, o sea, después de una semana, bueno, vamos a dar un repaso que dimos en la anterior clase y me puse a analizar bien ese ejemplo y lo veía muy problemático. Hasta ahora no digo si eso no es un paso de la potencia del acto, pero lo vi problemático y le conté todos los problemas al profesor que yo veía en ese ejemplo y básicamente se armó una discusión de 1 hora. Así que por lo menos, si alguno de ustedes cuatro tiene más o menos una noción de acto y potencia, ¿ustedes creen que un cambio en sentido aristotélico es el cambio de ser estudiante a ser abogado? Esa se vendría siendo la pregunta, para que más o menos se ponga en contexto. Ah, muy bien. Bueno, profe, ay, se fue profe. Pensé que profe nos iba a decir algo. Bueno, el ser estudiante a ser abogado, ese es un cambio, evidentemente sí es un cambio, pero ya yo a partir de la todo paso de la potencia al acto es un cambio, pero todo cambio es un paso de la potencia al acto, porque ya sabemos que el local no aplica. Entonces, partiendo de esa premisa, pero me la aceptó, dijo que sí, que estaba válida. Entonces, como ya sabemos que no todo cambio es un paso de la potencia del acto, pues yo iba a sostener que ese cambio de estudiante a abogado no era. No sé si que ustedes qué opinan al respecto. Al final vuelvo y digo, todas las respuestas pueden ser válidas, pero evidentemente solo hay una que es la correcta. Por ahora no estoy muy claro. Yo por lo menos sigo sosteniendo que no lo es. ¿Ustedes qué opinan? Pues, pues no sé, si hablamos del ser, Ujú, yo estaría pasando de no ser abogado ujú. a ser abogado, ¿no? Entonces, si buscáramos cuál es la definición ontológica del ser, pues yo creo que estaríamos hablando de pasar de no ser a ser, porque no soy abogado y después de que me titulo, soy abogado. Entonces, no sé si ese paso de no soy abogado a soy abogado podría entenderse como pasar de un no ser a un ser. Sí, No mira, estaría seguro. sí, Mari, mira. Cuando tú dices esa frase, ser hacer, ya automáticamente se convierte en un cambio. Ahora, para adaptar la potencia Pero del... eso parece una etiqueta social, ¿no, Marlon? Sí, claro, y eso es un problema. Entonces, cuando esto mismo que me acaba de decir Super Profe es lo que me dijo el profesor. Entonces, yo automáticamente lo primero que le dije, bueno, profesor, cuando ya identificamos que es un cambio, darlo al acto y la potencia, tenemos que buscar si a nivel ontológico en el ser hubo un cambio. ¿Cómo sabemos eso? Primero se identifica qué cambio es, puesto que sabes que hay cuatro, el cuantitativo que es por cantidad, el cualitativo que es por cualidad, el sustancial por literalmente el ser. Un ejemplo del sustancial vendría siendo el cambio del carbón a diamante. O sea que cuando hay diferentes puntos de temperatura y presión, el carbón pasa a diamante y listo. Entonces leí el último es el local, que el local ya sabemos que lo excluimos. Entonces, a la hora de identificarlo hay más problemas, puesto que cuando lo identifique y dice, no, esto es un cambio cuantitativo, y ya uno se da cuenta que sí algo del no ser al ser. ¿Ustedes qué opinan al respecto acerca de qué tipo de cambio sería? Bueno, profe, dile tú ahí y ya vamos cerrando, que ya estoy un poco cansado. Sí. Bueno, yo te digo, la filosofía no es mi área de especialidad. Tengo algunas nociones muy básicas de una que otra cosa y pues creo que no soy la persona más adecuada para discutir sobre el acto y la potencia. Vale, mira. No te preocupes, mira. Entonces, el cambio de cantidad no puede pasar, puesto que cuando uno
El cambio más normal que le pasa a uno cuantitativo cuando no es un ser humano literalmente es cuando uno es niño y medía menos de 1 metro, por ejemplo, y ahora medimos más de 1 metro. Un cambio por cantidad, un cambio por extensión. También lo mismo pasa con el peso. Antes uno, yo qué sé, estaba menos de 40 kilos y ahora pesamos más. Así que esos cambios no se presentaron. Así que el cambio cuantitativo se descarta. El sustancial ser a otro ser también se descarta. Eso que le Ahora, pasamos de ser yo no personas. sé si sería válido decir que mis espermios o espermatozoides son bebés en potencia. Claro, yo aquí superficialmente profundizar más, pero superficialmente yo diría que sí. Aunque lo correcto yo creo que es potencia de fecundar, algo así. Sí. Así es. Bueno, Bueno, de todas ese maneras, es un tema interesante que podríamos dejar para otra ocasión, chicos. Ahorita sí ya yo como que me voy despidiendo. Vale, Ya me está llamando la naturaleza. Nos vemos entonces. Vale, bro, nos bien, vemos. feliz noche y que la fuerza Listo, les chicos. acompañe. Listo, chicos. Muchas gracias.